el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré, oh por siempre, Señor, oh por siempre, yo te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Declárelo, restaurador, restaurador de mi alma. Eres el que sana en este momento el dolor. Sanas el dolor. Ella te redimió, redentor de mí. Ayer oh te bendeciré. Oh, tú eres el creador, creador de los cielos. Él hizo todas las cosas, la tierra y el mar.
a ti, Jesús. Levante su mano, demos bendición al Señor. Señor, te bendecimos tu nombre, gloria a tu nombre. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos bendices, porque somos benditos, porque tu palabra está sobre nuestras vidas, porque Espíritu Santo tú gobiernas nuestro ser. Queremos honrarte, abrimos nuestro corazón a tu palabra, que ella nos hable, que nos marque, que nos dirijas el camino. Señor, te amamos y te bendecimos. Tu palabra dice: sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino que debes andar. Señor, tus ojos están sobre nuestras vidas. Diga conmigo: tus ojos están sobre mi vida. Diga: gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les invito a tomar asiento. Vamos a mirar la palabra del Señor. Vamos a comenzar mirando el Salmo 34. Salmo 34 dice la palabra así: en el Salmo 34, en el versículo 4 y verso 5, dijo David, Salmo 34, verso 4 y verso 5: busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó, y dice la palabra, y me libró de todos mis temores. Y el verso 5 dice: los que miraron a él fueron alumbrados. Los que miraron al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vaya conmigo al libro de Números. Estos días el Espíritu Santo me hablaba ministrándome, también para que le comparta esta palabra, la importancia de mantener la paz y la tranquilidad en la mente y en el corazón en medio de las situaciones que a uno le toca atravesar, porque hay veces que uno se cansa de tanta situación, o que quizás en la casa le dicen, mira esto, aquello, hasta que le dice, bueno, mira, vendamos esto, aunque sabe que no lo tiene que vender, pero la presión misma hace que la persona ceda, sabiendo de que no es la voluntad de Dios, sabiendo que va a cometer un error, o comprar algo fuera del tiempo, que no era el tiempo para comprarlo, pero le insisten tanto y le dicen, comprémoslo, y uno dice, no. Pero llega el momento que uno, como para decirle, bueno, salite con la tuya, uno o estalla o explota, sabiendo que no es la voluntad de Dios, pero el Señor nos quiere mostrar que debemos tener paz en medio de la tormenta. Paz y tranquilidad cuando más tranquilo tenemos que estar. Cuando tenemos que tener el corazón caliente, pero con la mente fría y con los pies sobre la tierra, sabiendo los pasos que estamos dando, mirando a Dios sobre todas las cosas y pidiendo la voluntad del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo le dice que no, aunque la presión sea para sí, no ceda, porque si no, el día de mañana dirá, y sí, yo sabía, pero con el yo sabía ya es tarde. Por eso es importante mantenerse tranquilos y mantener esa paz en medio de las situaciones. Vaya conmigo al libro de Números, al capítulo 20. El capítulo 20 nos va a resaltar
que Moisés le va a tener que hablar a la piedra, pero él ya estaba tan superado por las presiones que él tenía, estaba tan superado por las críticas, por las injurias, por las calumnias que estaba recibiendo, por las murmuraciones, que llegó un momento que hicieron estrago esas presiones, esas injurias, esas críticas, esas murmuraciones, hicieron estrago en él y él perdió la calma y él estalló. Y aunque Dios le había hablado que él le hablara a la peña, y Dios le da una oportunidad más, porque cuando él golpea la peña, no sale agua de la peña, como mostrándole a Dios que reaccione, que se tranquilice, pero él estaba tan superado, estaba tan presionado, las quejas, las críticas, las injurias, que él dijo, bueno, basta, y él se la agarra y estalla, y como le puede pasar a un hombre o a una mujer que estalla o explota y se la agarra con el que no se la tiene que agarrar, y se tiene que mantener la calma y la tranquilidad. Por eso yo creo que es una palabra que lo va a bendecir, porque el apóstol Pedro decía en 1 de Pedro, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud paciencia, y la paciencia el dominio propio, pero paciencia. La palabra paciencia nos enseña de que debemos tener paciencia, y no es fácil tener paciencia en la presión, en las críticas, las injurias, porque injurias son mentiras. Cuando levantas mentiras, levantas calumnias, pero usted tiene que mantener la calma. Vaya conmigo, antes de comenzar en el capítulo 20, vea el capítulo 13, el capítulo 12, que habla algo importante de la vida de Moisés. Capítulo 12 de Números, versículo 3. Versículo 3 dice en Números capítulo 13, capítulo 12, Números capítulo 12, verso 3. Y en estos días miraba esta palabra, la analizaba, y dice este versículo, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y aquel varón Moisés era, no manso, dice la Biblia, muy manso, y no solo era muy manso, sino era más que todos los hombres que había sobre la tierra. Él tenía más mansedumbre que todos los demás hombres que existían en ese momento en la tierra. Él no era manso, era muy manso. Y para ser líder, o para ser mamá o papá, uno tiene que también mantener la paciencia. ¿O no es así? Porque a veces a los hijos uno los quiere besar y otro día los quiere, veo cuando le sacan, pero gracias a Dios por los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por las hijas, gracias al Señor, gracias a Dios por el padre, por la madre, gracias a Dios por el familiar. Y eso pasa en la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo y somos parte de la familia de Dios. La iglesia es una familia, ¿cuántos dicen amén? Es una familia, y en la familia también, como en las familias normales, también hay momentos de presiones, que parece que todo está descompaginado, todo está despatarrado, todo está descontrolado, y que cada uno quiere agarrar para su lado y después se arregla, se soluciona. Y Moisés era muy manso, dice la Biblia, y más manso que todos los hombres. Pero dice que hay un proverbio chino que una gota, hay un pasaje bíblico, dice que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Y hay un proverbio chino que una gota permanentemente puede romper una roca. Una gota, pero permanentemente. Por eso la Biblia dice
que habla sobre la mujer rencillosa, es como la gotera que pierde y que pierde y que pierde. Gracias a Dios, porque usted es una bendita. ¿Cuánto dicen amén? Dicen Números capítulo 20. Números capítulo 20. Porque primero quería arrancar que David dijo en el Salmo 34, los que miraron al Señor, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados por cuantos creyeron en Él. Entonces hay que mirarlo a Dios. Pero muchas veces uno ve los problemas o escucha las presiones o aún las mentiras, las calumnias, las injurias. Y llega el momento donde uno tiene que tener esa paciencia que el Espíritu Santo, Dios nos ha dado el espíritu de dominio propio también, el Espíritu Santo. Pero Dios nos evalúa, diga, Dios nos evalúa. Porque Dios estaba con Israel y estaba con Moisés. Y dentro del pueblo de Dios había gente injuriosa, querellante. Había gente que lo criticaba a Moisés y Moisés tenía el respaldo de Dios. Pero las presiones, por eso nosotros estaba escribiendo y escribía esto que el Espíritu Santo mientras analizaba estos pasajes desde el capítulo 11 hasta el capítulo 20, son 9 capítulos de presiones, presiones y presiones y presiones. Y presiones y críticas y cuestionamientos. Llegó el momento que dentro de esos mismos capítulos aparece que era muy manso, más manso que todos los hombres que había en la tierra. Pero aún siendo muy manso, la presión un día lo hizo estallar. Entonces escribía lo que el Espíritu Santo los otros días me ministraba. Moisés le tenía que hablar a la piedra, pero estaba superado por las presiones, superado por las críticas, superado por las injurias, superado por las murmuraciones, e hicieron estrago, perdió la calma y estalló. Él escuchó la voz y la orden de Dios, pero se olvidó lo que le dijo el Señor, porque Moisés estaba enojado. El enojo puede llevar a uno a perder dinero. Cuando le dicen vendamos, 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 y uno dice no, pero vendamos esto, y sabe que no lo tiene que vender, pero llega el momento y dice, bueno, vendelo, lo mal vende, y después con los años se arrepiente de haber vendido, o haber comprado, o haberse metido en ese crédito, o haber hecho esto, haber hecho aquello, pero la presión era fuerte. Y Dios nos quiere decir que la presión, aún en los jóvenes, aún en las personas mayores, uno tiene que mantener calma en medio de las presiones. ¿Cuánto le dicen gracias por la palabra? Le está hablando la palabra. Dice el capítulo 20 de Números. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María. Noten lo que pasa, que allí en Cades muere María. ¿Quién era María? La hermana de Moisés. ¿Qué nos dice el libro de Éxodo de María? Que era profetisa, que ella agarró un pandero. Cuando Israel pasó el Mar Rojo, ella agarró un pandero y comenzó a danzar con mujeres. Y dice la palabra que María era profetisa, es decir, que era una mujer llena del Espíritu de Dios. Estoy leyendo el capítulo 20, pero en el capítulo 13, ella misma, hermana de Moisés, lo critica y lo cuestiona a Moisés, porque Moisés se ha casado con una mujer africana, con una mujer de color, con una mujer cusita. Y Cus es Etiopía. Etiopía, las mujeres son de color, son negras. Así que se casó con una negra, se casó con una mujer de color. Y la hermana y el propio Aarón, hermano de Moisés, en el capítulo 11 el pueblo se quejaba. En el capítulo 12 sus hermanos o propios hermanos lo critican. Pero va a quedar María leprosa 7 días. Ella va a quedar leprosa, va a tener que estar fuera del campamento 7 días hasta que vuelve, y ya vuelve totalmente sana, con su piel limpia.
El Señor le enseñó una lección porque el Señor llamó a Aarón, llamó a Moisés y a María. Y el Señor le dijo que a un profeta Dios le hablaría por sueños o por visiones, pero no a Moisés, sino a Moisés le hablaba cara a cara. A Moisés Dios se le mostraba más que a un profeta, le hablaba cara a cara. Y él les dijo, Dios le dijo a Aarón y a María, ¿por qué no han tenido temor? ¿Por qué no han tenido temor de hablar de mi siervo Moisés? Es decir, no de criticar a su hermano, no de hablar o murmurar contra su hermano Moisés, sino el Señor dice, contra mi siervo, contra mi siervo. El Señor puso primero, antes que el parentesco, puso, Él es mi siervo. Y ustedes no lo están criticando a su hermano, Él es su hermano. Pero el Señor dijo, están criticando a la unción, están criticando a mi siervo. Una de las cosas que Dios tiene que traer a la iglesia, cuando hablo en la iglesia no hablo de Bermejo, sino hablo en forma general y en todas partes, yo veo que el pueblo de Dios ha perdido mucho temor, de respeto a Dios, y aún cuestiona, critica y habla mal, aunque uno, mire, si hay un hombre de Dios que está haciendo mal las cosas, deje que Dios trate con él, porque Dios le va a pedir cuenta. ¿Cuánto dicen amén? Pero nunca entres en una queja, en una crítica, por el que el corazón quejoso es un corazón fértil para que el diablo lo ataque. Un corazón que está quejándose, un corazón que está con queja, que está quejándose, es un corazón fértil para que el enemigo le lance y siembre cizaña, porque ya le abrió la puerta. Pero cuando un corazón no deja que la queja entre en el corazón de uno, sino que uno dice, yo no sé, que le rindan cuenta a Dios, que le rindan cuenta a Dios, yo miro lo que yo tengo que hacer en Dios, que ellos hagan lo que, si están mal un día, porque el árbol por su fruto se conoce. No permitas que tu corazón nunca le abra la puerta a la queja, porque la queja es una tierra fértil para que el diablo siembre cosas malas. Cuando uno tiene un corazón sano, el diablo no puede meter cosas sucias, pero cuando uno tiene un corazón que se queja, que cuestiona, que critica, ese corazón está fértil para que el enemigo le lance dardos. Que Dios nos ayude. Esta palabra, tómala, medítala, analízala, porque si tu corazón se queja, y aunque no lo dice, pero tu corazón será infestado. ¿Y sabe por qué será infestado? Porque le abrió la puerta a uno a la queja. La queja le abre la puerta al enemigo. No le abras la puerta al enemigo. Saca toda queja, saca toda crítica, mantén tu corazón sano. Dice la palabra, usted va a ver la presión contra Moisés ahora. Su hermana se le muere, diga, su hermana se le murió. Si a uno se le muere un pariente, uno está choqueado, ha perdido a un ser querido. Y María era una hermana de Moisés, más allá de la queja que tuvo en el capítulo 12, y que Dios le dio una lección, tuvo leprosa, hasta que a los 7 días la volvió a sanar, le dio una lección, pero era su hermana, y Moisés se le muere su hermana. Y el pueblo de Dios ya no respetaba nada, no respetaba ni la muerte, ni el golpe anímico que una persona tiene por la pérdida de un ser querido. ¿Por qué te hablo esto? Porque uno tiene que entender y uno tiene que, vuelvo a decir con lo que muchas veces le he dicho, es entrar en el espíritu de la palabra. Cuando uno está en un momento, pasando un momento de batalla, un momento difícil, y cuando uno muchas veces piensa que va a venir gente que lo va a apoyar, se va a encontrar con gente que le va a venir en contra y le va a querer poner el pie encima y va a querer criticarlo y cuestionarlo y decirle por qué pasó lo que pasó, cuando usted necesita quizá otra cosa. Pero sepa que a Moisés se lo hicieron. A Moisés se le muere la hermana, por eso dice
en el capítulo 20, y allí murió María, y allí fue sepultada, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. ¿Les importó el duelo que tenía Moisés al pueblo? ¿Le importó? No le importó la pérdida, la muerte de María, sino porque no tenían agua, empezaron a cuestionarlo, empezaron dice, se juntaron, dice el verso 3, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Sabe lo que están diciendo con eso? Cuando Dios cortó a los murmuradores, ojalá quiere decir que Dios estaba equivocado y que los que estaban acertados eran los murmuradores. Fíjese, las quejas eran tan grandes porque estoy leyendo el capítulo 20. Y si usted recuerda el capítulo 13 y 14, que alguna vez lo he escuchado, cuando Caleb y Josué se pararon y dijeron, subamos, que más podremos nosotros que ellos. ¿Se acuerdan de esos pasajes? ¿Se acuerdan que dice la palabra que Dios dijo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada generación? Y dice que el Señor dijo que solo Josué y Caleb entrarían a la tierra prometida, exceptuándolo a ellos dos, y que los demás ninguno entraría a tierra prometida, y que murieron en aquel día, y ellos dicen, ojalá hubiéramos muerto, o sea, ojalá, es decir, mejor estaríamos muertos. Dios se equivocó, porque era mejor estar con los muertos que estar con Dios ahora. Mire, y la presión, escuchar para un líder, escuchar que el pueblo de Dios se esté quejando, se esté cuestione a Dios. Dígame si usted estuviera en los zapatos de Moisés, porque uno tiene que tratar, al decir entrar al espíritu de la palabra, es ponerse en los pies de Moisés, en los zapatos de Moisés. ¿Qué sentiría usted siendo líder? Si bien es cierto que Dios está con usted, está en el monte Sinaí, le da las tablas de la ley, y usted tiene tanta alegría de tener comunión con Dios, que Dios le hable cara a cara, pero por otro lado se encuentra con que el pueblo de Dios, ese pueblo que usted lo está llevando a la tierra prometida, lo está cuestionando a usted, se le murió su hermana y lo cuestiona a usted, no le importa la muerte de su hermana, y sabe que lo hemos visto. ¿Cuántas vidas no le ha importado o no le ha pasado a usted? ¿Que cuántas vidas usted ha estado pasando un problema y a la gente no le ha importado que usted quizás perdió un ser querido y lo único que le importaba era sacarle alguna ventaja o algún rédito? ¿Le ha pasado o no le ha pasado? A todos nos ha pasado. Pero Dios te muestra que tienes que mantener la calma, porque el mensaje, el centro del mensaje es mantener la calma. Diga, mantener la calma. Y Dios te va a evaluar en esta palabra. Dios me evalúa a mí. Mantener la calma, mantener la calma, mantener la tranquilidad, no perder la calma y estallar y agarrársela, y se la puede agarrar con el que no se la tiene que agarrar. Que Dios nos está hablando esta palabra es para que uno crezca y madure en Dios. Dice la palabra en el verso 4. ¿Y por qué? Le dicen a Moisés, quejándose. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. ¿Cómo hablaban del lugar que Dios los llevaba? Mal lugar. No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué le da la orden el Señor a Moisés? Hablad a la peña. ¿Qué le tenía que hacer Moisés a la peña? Hablarla a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas
de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara, como el Señor le dijo, de delante de Jehová, como él le mandó, y se reunieron Moisés y Aarón, a la congregación delante de la peña. Hasta allí va bien Moisés. Pero ahora Moisés estalló. Diga, Moisés estalló. Diga, Moisés explotó. Que Dios nos ayude a no explotar como Moisés. Y les dijo Moisés, ¿qué le dijo Moisés el Señor le había dicho que le dijera al pueblo de Dios así? Oíd ahora, rebeldes. No le había dicho eso. Pero él le mete la parte suya. Oíd ahora, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara. ¿Cuántas veces la golpeó? Allí le digo que Dios le dio una oportunidad a Moisés. Cuando le pegó el primer golpe y no salió agua. En Éxodo, dice en el capítulo 17, que Dios le dice a Moisés que golpee las aguas y el agua salió al primer golpe. Pero ahora Dios no quería que le golpeara, sino que le hablara a la peña. Y cuando le pegó el primer golpe, Dios no le sacó agua, como diciéndole, parate, tranquilízate, estás equivocándote. Dios, antes que te equivoques, siempre nos dará una voz de alerta. Dios siempre te dirá, tranquila. Dios siempre te dirá, tranquilo. Y está en uno en ver el semáforo amarillo, y pasó y se encontró con el semáforo rojo a mitad de camino. Y después, las consecuencias. Dios le dio la oportunidad a Moisés, porque cuando golpeó la primera vez no salió agua, sino el Señor mostrándole a Moisés, no. Pero la presión había venido tanto, de tantos capítulos, porque cuando uno lee, mire, yo puedo leer todos los capítulos y usted se va a cansar de escuchar tanto, y al último dice, bueno, tantos versículos se leyeron, pero uno es leerlo, otra cosa haberlo vivido como Moisés, que lo criticaban, lo criticaban, injuriaban, murmuraban, sus propios hermanos, el pueblo de Israel, se levantaban contra él. Dios le hablaba y el pueblo lo criticaba. Y llegó un momento que él estalló. Y él estalla acá. Porque él solamente tenía que congregar a Israel, hablar a la peña y que saliera agua a la peña. Pero él congrega a Israel y le sale de adentro, le aflora de adentro. Oíd ahora, rebeldes. Eso Dios no le dijo que lo dijera. Le afloró de adentro la bronca. Dígale que está a su lado, no explotes con broncas. Porque por ahí uno y explotó y dijo cosas, y él explotó y dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso no se lo dijo Dios que lo dijera. Y la golpeó la primera vez y no salió agua y se enojó hasta con la peña. Y la golpeó la segunda vez y el Señor dijo, bien, que salga el agua. Ese fue el momento, ese es el momento que Moisés se le cerró a él la puerta a la tierra prometida. Cuando uno quizás hace cosas, se mete en créditos, o hace cosas y no, que sí, porque la presión, compra esto, comprame. Y al último dice, se lo voy a comprar, pero ¿sabes cuánto voy a estar pagando esto? Y después, se le pasó el tiempo de la moda de eso, pero el crédito le quedó. Y después, paga las cosas, doble, triple, se atrasó. Y dice, yo sabía que no tenía que meterme. Aflojó en el momento de la presión. Hay una palabra que dice en Nueva Versión Internacional de Isaías 26:13, que al de carácter firme
tú le darás paz. Carácter firme para mantener la tranquilidad y decir no, no, no. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Dice la palabra que salió el agua, y mucho, pero no era la voluntad de Dios. Vaya conmigo al capítulo 11 de Números. Capítulo 11 de Números. Capítulo 11, verso 1. Hay dos temas que se entrelazan acá. El primer tema es la queja de la gente por la falta de carne. Como no tenían carne, se quejaban, se quejaban, se quejaban. Pero ¿sabe que se quejaban, pero carne tenían? ¿Sabe qué carne tenían? Porque Israel, cuando salió de Egipto, salió con sus bueyes y con sus ovejas, pero no querían matar nada de ellos. Se habían acostumbrado todo de arriba. Y Dios nos ayude, que cuando uno se propone algo, uno tiene que esforzarse y sacrificarse. ¿Cuántos dicen amén? Pero Israel no quería sacrificar la carne, quería seguir, pero Dios, porque ellos tenían carne. Porque uno dice, ¿cómo no? Dios no le da carne. No, tenían carne, si tenían ovejas, tenían bueyes, podían comer. Pero ¿qué pasa? Quizás le faltaba fe para decir, no, Dios nos va a dar en la tierra prometida oveja y nos va a dar bueyes. Ellos querían cuidar. Y dice la palabra que el alma generosa será prosperada. ¿Quieres ser prosperado? Dale a Dios siempre. Dale a Dios lo que le prometiste, lo que hiciste, lo que dijiste a Dios. Es algo que he descubierto siempre, es darle a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestros pactos. Porque el Señor siempre te dará, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Diga, Dios no es deudor de nadie. Lo que uno da, Dios le da 100 veces más. Eso lo enseña la palabra y yo creo la palabra. Pero los judíos no querían sacrificar nada. Querían carne, pero de arriba. Y tenían ovejas y tenían bueyes. Y que Dios nos ayude. Porque acá dice, las primeras dos cosas que se entrelazan es la queja del pueblo de Dios por la falta de carne, y segundo, la frustración de Moisés ante las responsabilidades que pesaban sobre él. Es una de las cosas que uno tiene que tener cuidado, porque uno muchas veces, dígame cuántas maestras pueden sentirse frustradas ante, le enseñó todo un año le dio matemáticas y se llevó, más del 80% se llevó matemáticas. ¿Cómo se puede sentir esa profesora, esa maestra? Le enseñó la tabla del 2, del 3 y del 4 y tienen que ir a clase de apoyo, volverse a encontrar con los niños, porque ¿cómo se siente esa maestra? Feliz, está contenta, porque otra vez repetirle lo mismo. Moisés, por un lado, se entrelaza que la responsabilidad sobre él era tan grande y él veía que Dios era tan grande, todopoderoso, y que el pueblo, en vez de amar a Dios y de alabarlo a Dios y no quejarse, sino estar disfrutando que iban a la tierra prometida, se quejaban y se quejaban y se quejaban y se quejaban. Entonces a Moisés, por un lado, el pueblo de Dios se queja, y por otro lado Moisés se está sintiendo frustrado al ver que todo lo que él le enseña al pueblo de Dios, el pueblo hace todo lo contrario. Que Dios nos ayude a tener paz y tener la mente tranquila. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que mantener la calma y la tranquilidad en Dios. Tener la conciencia tranquila, tener la conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que uno está haciendo bien las cosas delante de Dios, y no importa las críticas que te hagan, no importa las injurias que te hagan. Si tienes tu conciencia tranquila y el Espíritu Santo te da testimonio que estás haciendo bien, pues sigue sirviendo a Dios. ¿Cuántos dicen amén?
aguanta las críticas. Dios muchas veces las permite. Dígale que está a su lado, Dios te permite que te critiquen. Dígalo. Y que te injurien, que mientan. Mira las cosas que yo tuve que aprender, he aprendido en Dios. He aprendido siempre en el camino del Señor. Uno no va a dejar contento a todo el mundo. Dice el capítulo 11 de Números. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Diga, el pueblo se quejó. Diga, el corazón de alguien que se queja es un corazón fértil para que Satanás le meta semilla de cizaña. Tome esto lo que usted está escuchando, lo que el Espíritu Santo le está diciendo. No permitas que la queja entre en tu corazón. No permitas que la queja entre en tu corazón. La queja contra el liderazgo, contra Dios, contra lo que sea. No te quejes. No te quejes. Si uno tiene que hablar o uno tiene que ir a un juicio, es una cosa. Es una cosa. Pero cuando hablo de quejas, es de quejarse de esto, quejarse de lo otro, que se queja, que... Dale gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando te critican, deja que Dios se encargue. Dice en el capítulo 11 que el pueblo de Israel se quejó a oídos de Jehová. ¿A oídos de quién se quejaba? A oídos de Dios. Y lo oyó Jehová, lo oyó Dios. Diga, Dios escuchó la queja. Y dice, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, o sea, se paró el juicio que Dios estaba lanzando. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló, esto es para sacar mucha tela para cortar en esta parte, la gente extranjera que se mezcló con ellos. Cuando empiezan a haber mixturas, se van mezclando cosas dentro del pueblo de Dios, esas mezclas a la larga serán de problema. Y se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto. ¿Y cómo comían ese pescado en Egipto? ¿Pagaban, decían ellos? De balde. ¿Qué es lo que significa de balde? Gratis. Los egipcios nos trataban bien. Los egipcios nos daban trucha a comer. Los egipcios nos hacían pescados, pero ¿qué pescados comíamos? Faraón nos daba los mejores pescados. ¿Así era verdad eso? En Egipto el faraón, ¿cómo los trataba? Como nada, eran esclavos. Pero ellos a Dios le están diciendo una mentira. Dios, te equivocaste, nos sacaste de Egipto. El faraón, qué bueno que era, nos daba carne y vos no nos das carne. Vos no nos das carne. Y él nos daba carne de balde gratis. Díganme, a los oídos de Dios le decían. ¿Y cuánta gente habla contra Dios? Y le dicen, yo antes de conocer al Señor, qué bien me iba, qué bien me iba. Y Dios escucha eso. Y Dios dice, así que porque estás conmigo ahora, me está diciendo que lo peor que te pasó en la vida es que te encontraras conmigo. Dígame, si a usted le dijeran eso, usted está frente a la tortilla de papa que le hizo un familiar, ese flores de tortilla las que me hacía. Esas eran tortillas. ¿Cómo usted se sentiría? Le sacaría la tortilla y dice, ¿qué? Anda que te dé tortilla a tu abuela. ¿O no es así? ¿Y qué? Dios, ¿y qué? ¿Eso se lo hacían a Dios? Diga, se lo hacían a Dios. ¿Y quién se lo hacía? ¿El pueblo que no era de Dios o el pueblo de Dios? Y muchas veces el pueblo de Dios hace la misma a Dios en estos tiempos. Y que Dios nos ayude a ver esta palabra para ver que Dios oye. Y dice la Escritura, nos acordábamos
Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Los pepinos, qué pepinos comíamos. Y los melones, pero eso eran melones. Los puerros, ay, las cebollas, ay, la cebollita de verdeo, qué rica de verdeo. Y la cebolla, las desflemadas, hasta nos desflemaban la cebolla los egipcios. Qué cebolla nos daban. Y los ajos, oh, esas costeletas que nos hacían, esos pescados, esas truchas con ajo que nos hacía el faraón. Verso 6, y ahora, porque cuando estábamos con el faraón, antes comíamos en abundancia. Y ahora que estamos con Dios, nuestra alma se seca. Pues nada, sino mire lo que dicen, como despectivamente a lo que Dios les daba. Este maná, ven nuestros ojos, estamos hartos de este maná. ¿Y qué es maná? ¿Qué es maná? El Salmo 78 lo dice, pan de nobles le dio a comer, pan de ángel le dio a comer. Pero estaban tan quejosos que cuando uno está tan quejoso, no valora lo que Dios le da, no valora lo que tiene. Y aún añora todo lo malo, añora la suciedad y no valora la limpieza. Que Dios nos ayude, porque el pueblo de Israel era así. ¿Cuántos le dicen gracias por esta palabra? Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal. ¿A quién le pareció mal? No solo a Dios, sino a Moisés. Y esto es algo que Dios también nos enseña. Usted vea el libro de Malaquías, cuando el Señor le dice a través del profeta Malaquías, dice: preséntenle a vuestro príncipe el animal, el cojo, el animal ciego, el tuerto. Preséntenle el animal enfermo, a ver si el príncipe va a aceptar un animal de esa manera. Si va a aceptar un animal. Y es algo que uno tiene que ver, que no solo a Dios muchas veces las cosas no le gustan, sino también Dios le muestra al líder algo que no le gusta, y uno dice no, y es Dios que le está mostrando, porque Moisés, dice la palabra, que esto le pareció mal no solo a Dios, sino a Moisés le pareció mal. Ahora, dice en el verso 11, porque hasta el verso 10, yo le dije que se entrelazaban dos historias. La primera, la queja del pueblo de Dios. Del 1 hasta el 10 es la queja del pueblo de Dios. Pero a partir del 11 hasta el 23 va a aparecer la frustración de Moisés. Y la frustración de Moisés va a dar paso a que en el capítulo 20, 9 capítulos más adelante, él se cierre la puerta a la entrada prometida. Pero ¿sabe por qué? Porque en el capítulo 20, 9 capítulos antes, él ya viene golpeado. Y viene golpeado por las murmuraciones, por las quejas, por las injurias, por las críticas. Y cuando uno, como muchas veces alguien puede decir, uno no es de fierro, uno es de carne, ¿o no es así? Pero Dios nos ayude a mantener la paz en medio de todas las presiones. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios quiere que mantengamos la paz en medio de las presiones. Y aún nos habla, porque Moisés escribió 5 libros. Los 5 primeros libros de la Biblia lo escribió él, el Pentateuco. Él fue el hombre más manso de la tierra. Pero Dios dejó los errores de Moisés que se vieran para mostrarnos que era un hombre, y usted es hombre y usted, hermana, es mujer. Y uno tiene que aguantar. ¿Cuántos dicen amén?
Tiene que soportar la presión y soportar y tener paciencia, porque Dios, como dice el Salmo 66, nos metiste en la red, permitiste que cabalgaran sobre nosotros, permitiste que parecía que nosotros estábamos equivocados por buscar a Dios y que parecía que los orgullosos y los soberbios les iba mejor. Nos hiciste pasar por el fuego y por las aguas, pero nos sacaste abundancia, nos sacaste, pero permitiste que pasáramos un proceso. Y hay veces que uno pasa un proceso difícil, pero permite que Dios trabaje en ese proceso con tu vida, porque Dios está sacando todo lo que no sirve, porque te va a sacar un material para la gloria de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor, fuerte, fuerte, porque es para el Señor. Dice en el verso 11, y dijo Moisés a Jehová. Moisés ahora comienza a expresar su frustración ante las responsabilidades que él tenía. Le dice a Dios, Moisés, le pregunta, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Es Moisés diciéndole a Dios. ¿Dios le hizo mal a Moisés? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? No he hallado gracia en tus ojos. ¿Se acuerdan de Éxodo capítulo 33? Cuando él dijo, si he hallado gracia en tus ojos, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame, Señor, tu gloria. ¿Qué hizo el Señor? Lo metió en la hendedura de la peña e hizo pasar todo su bien sobre él, y él vio las espaldas de Jehová y la voz de Jehová tronante diciendo, Jehová, Jehová, fuerte y grande en misericordia. Hermanos, ¿Dios tenía gracia o no tenía Moisés gracia? Y Moisés ahora, ¿qué le pide? ¿Qué le dice a Dios? ¿Qué le está diciendo? Dice, ¿por qué no he hallado gracia? Se da cuenta que está golpeado. Diga, está golpeado Moisés. Diga, está choqueado. Diga, las presiones. Dígalo, las críticas. Diga, las injurias. Las calumnias. Las murmuraciones. Diga, están haciendo mella en Moisés. Diga, me estás enseñando, Señor, a través de este versículo. Me estás hablando, dígale, a no perder la calma. Diga, y a no quejarme. Porque ahora es Moisés el que se queja con Dios. Dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde? Le dice Moisés a Dios. ¿De dónde conseguiré yo? ¿No se acuerdan de Moisés? ¿Se habrá olvidado Moisés que Dios le enseñó a Abraham que quién era el proveedor? ¿Abraham o Dios era el proveedor? Dios. Pero acá Moisés le está diciendo yo. Acá diciendo, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran. ¿A quién le lloran? Le dice Moisés. A mí. Como diciendo, Dios, a vos no te lloran, me lloran a mí. Yo soy el que estoy escuchando el llorar y llorar. Diciendo, danos carne que comamos. ¿A quién le decían ellos? A Moisés, pero se lo decían a Dios. Pero Moisés se olvida, porque muchas veces uno tiene que aprender, primero que uno tiene que aprender a descansar en Dios. Hay cosas que no las vas a solucionar tú, las va a solucionar Dios. Y uno tiene que buscar a Dios, y Dios es el que te va a dar la salida. ¿Cuánto dicen amén? Pero muchas veces tu familia te lo dice a ti. Muchas veces los compañeros de trabajo se quejan a usted. Pero usted tiene que no perder la perspectiva, que el solucionador de problemas es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Uno puede solucionar problemas, pero hay cosas que uno no las puede solucionar. Yo no soy Dios. Si a mí no me llaman a un lugar, no me tengo que ir a meter.
y no me tengo que cargar cargas donde Dios me dice no te agarres esas cargas. ¿Cuántos dicen gracias por la palabra? Porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos. Y dice el verso 14, Moisés dijo, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, ¿qué le pide a Dios Moisés? Yo te ruego, Señor, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Que me des, me quiero morir. Mátame ya, mátame, dame un paro cardíaco, dame un infarto, me quiero morir a Dios. ¿Acaso Elías no se quería morir? Y dígame si le pasó a Moisés, le pasó a Elías, a un hijo, una hija de Dios. Por ahí no dicen, mejor me gustaría ya haberme ido. Dios también escucha y Dios sabe que tú eres el mismo material que Moisés, yo también soy el mismo material. Pero Dios te dice que pongas tu carga en Él. ¿Cuántos dicen amén? Dice, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos. Si he hallado gracia, mátame, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos, o vamos a saltar al verso 19, mejor. Lo otro es para otro mensaje. Verso 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciáis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de acá a Egipto? Entonces dijo Moisés, mire lo que dice Moisés, Dios le está diciendo que le va a dar carne. ¿Quién le va a dar carne al pueblo de Dios? Dios. Pero Moisés, como él estaba tan cargado, que dijo, Dios le está diciendo que le va a dar carne, pero ¿dónde le va a dar carne? Soy yo el que le voy a tener que dar carne. ¿De dónde le voy a dar carne? Y le dice Moisés a Dios, porque cuando Moisés también estaba quejándose, le estaba faltando la fe. Y cuando uno se queja, ¿por qué, Señor, aquel que hace lo malo parece que le va bien, y a mí, que busco tu presencia, que oro, que leo la Biblia, que doy mis diezmos, que doy mis ofrendas, que busco hacer tu voluntad, me pasa esto? Porque vienen esas batallas, pero Dios te va a enseñar que quiere que tú mantengas la fe en Él. Porque cuando uno se queja, aún lo que va a perder es la fe. Porque Moisés va a perder la fe también. La fe y la confianza, porque le dice a Dios, si Dios le dijo que le iba a dar de comer carne, ¿le iba a dar o no le iba a dar de comer? Mira, hasta un niño le dijo, le iba a dar. ¿Le iba a dar o no le iba a dar? Le iba a dar. Entonces, dice en el verso 21, entonces dijo Moisés, 600.000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, 600.000 hombres, por supuesto. Y tú, le dice Moisés a Dios, y tú dices, le dice a Moisés a Dios, ¿les daré carne y comerán un mes entero? ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes para que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Porque Moisés pensaba, ¿en qué pensaban? ¿De dónde había carne? En las ovejas, en los bueyes y en los peces. ¿Y de dónde le va a dar la provisión Dios? Del cielo le va a dar. Ni le dio bueyes ni carne, ni le dio pescado, le dio codornices. Entonces, dice en el verso 23, entonces Jehová respondió a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Quién era el que estaba incrédulo en ese momento? Moisés. ¿Quién era el líder? ¿Quién era ese hijo de Dios? Y Dios muchas veces te puede decir a ti o a mí que la situación que estés pasando, que sea la casa que anhelas tener, o las deudas que quieres salir, o los problemas que estás pasando,
que ya está perdiendo la fe de que Dios le va a dar lo que usted está creyendo. Y Moisés perdió la fe, porque Moisés le dice: ¿acaso 600.000 hombres hay de a pie? ¿De dónde van a bastar ovejas y bueyes para darle de comer? ¿O los pescados? Y dice la palabra en el versículo 31, números 11, 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices, ni ovejas, ni bueyes, ni pescados. Trajo codornices y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro alrededor del campamento. Y casi 2 codos, había 1,5 metros sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche, y todo el siguiente día siguieron y recogieron codornices. Y el que menos recogió 10 montones de codornices, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo de Israel, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Atahaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Atahaba o Atahaba, porque hay otras versiones que dicen Atajaba, partió al pueblo de Aserot y se quedó en Aserot. Allí Dios te quiere enseñar que mantengas, el centro del mensaje es mantener la paz. Diga, mantener la paz. Dios le está mostrando a usted y me muestra a mí que hay un líder. ¿Y acaso Dios no veía las presiones contra Moisés? ¿No las veía? Las veía. Lo que pasa es que Dios quería que Moisés aprendiera a descansar en Dios. Una de las cosas que mucho pueblo de Dios todavía no ha aprendido es a descansar en Dios. Aprender a dejar en Dios las cargas. Que hay trámites que uno los tiene que hacer, claro que sí. Eso no invalida que uno viva en una hamaca paraguaya y entre en una pereza. No. Pereza no es descansar en Dios. Flojera no es descansar en Dios. Descansar en Dios es la mente tranquila, dormir y descansar. Porque si uno no puede dormir es porque es señal de que le está faltando esa paz. Que Jesús dijo: la paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Y la paz se aprende, la paz se la aprende en Dios. ¿Sabes cómo? No cuando las cosas marchan bien. La paz uno aprende a darse cuenta que tiene paz en Dios cuando está en batallas. Cuando está en batallas, cuando más paz tiene que tener. ¿Cuánto dicen amén? Que cuando más tranquilo tiene que estar, cuando menos tiene que quejarse, cuando más tiene que alabar a Dios. Como Pablo y Silas a medianoche no se quejaban que le habían roto las ropas, que le habían pegado, que estaban con moretones, que estaban con cadenas. No se quejaban, sino oraban y cantaban himnos a Dios. Y Dios le mandó un terremoto a la cárcel de Filipos, se rompieron las cadenas. Que uno tiene que enfrentar los problemas, los tiene que enfrentar. Pero una cosa es enfrentarlo nervioso, una cosa es enfrentar el problema nerviosa, una cosa es enfrentar el problema con angustia, o enfrentar el problema golpeado y choqueado, y otra cosa es enfrentar los problemas tranquilo. Cuando uno enfrenta los problemas tranquilo, va a ver con más tranquilidad la salida. Porque cuando uno está nervioso, cuando uno está intranquilo y enfrenta el problema, muchas veces el problema no le va a encontrar la solución. Porque a los problemas hay que enfrentarlos también. A los problemas hay que enfrentarlo. Por ahí al problema hay que enfrentarlo, pero hay que enfrentarlo de una manera tranquila. Porque es como cuando aquella madre que persigue al hijo, aquella madre que le dice: vení para acá, vení para acá. A ver, Isaías, corre, dale, corre. Y, corre, vení que te mato, vení que te mato, vení que te mato, Isaías. Isaías, te mato. O sea, y vio y que lo agarró de la oreja, y y se saca la zapatilla.
¿Le está dando la disciplina o se está sacando la bronca? Se está sacando, no le está dando una enseñanza, te está sacando la bronca. Y cuando uno se saca la bronca, no es victoria. La victoria es cuando uno puede enfrentar los problemas tranquilo. ¿Cuántos dicen amén? Usted dirá, gracias Isaías, no te pegué, viste, ni te tiré la oreja. Una cosa es, dirá, oh pastor, si usted estuviera en zapatos, todos somos presionados. Todos en algún momento de nuestra vida nos han injuriado, han murmurado, nos han criticado. Hermana Isabel está acá. Ella un día va, el negocio la hija tenía, está allí una mujer que ni me conocía. Dice, el pastor de ahí se ha ido con una vecina. ¿O no es así? ¿Es mentira? Así es. Y la hermana Isabel, ¿cómo? Dijo. ¿Qué? Dice. ¿Qué? Fíjese, porque alguien lo dijo. Y usted no cree que alguno quedó, che, qué picaflor el pastor, ¿eh? Claro, por eso usa vaqueritos. Claro, por eso se mantiene delgadito, ese es el pintón. ¿Usted no cree? Siempre te van a criticar y siempre van a levantar injurias, pero hay que mantener calma. Porque yo podría haber dicho, ¿quién es esa mujer? ¿Sabe qué? Ni me interesó saber, porque algún día capaz que se convertía y venía a la iglesia. Y verla y predicar, y decir, así que me sacaste el cuero. Entonces mejor, Dios te dice que hay veces que te van a criticar y te van a injuriar, pero mantén la calma. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, fuerte el aplauso al Señor. Oramos a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Padre, gracias por esta palabra. Dígale gracias por la palabra. Diga, Espíritu Santo, tú me estás dando una lección de mantener tranquilidad y calma en medio de la tormenta, porque Jesús está conmigo. Él lo ha dicho, que Él está con nosotros, dígalo, hasta el fin del mundo. Diga, el Espíritu Santo está conmigo. Espíritu Santo, tú me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdame, dígale, ayúdame a ejercer el dominio propio. Tú me lo has dado, dígale, tú me lo has dado, pero soy yo. Diga, soy yo el que tengo que ejercer el dominio propio. Diga, tú me lo has dado, Espíritu Santo. Soy yo el que lo tengo que poner por obra. Yo les bendigo a tu pueblo. Sana a los que están enfermos. Liberta a los que están con problemas de deuda, Señor, de presiones. Y aún como ha venido la palabra, si hay presiones para que hagas cosas y sabes que no es la voluntad de Dios, pues no la hagas. Mantente en fe. Mantente tranquilo y tranquila, porque Dios está contigo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Porque mayor es el que está contigo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Diga gracias por la palabra. Denle un aplauso al Señor.